Hola, bienvenidos a Periodistas. Este es un nuevo episodio en el que vamos a platicar de recursos comunitarios, de cómo nuestra comunidad, las personas que hablamos español, que vivimos en Tucson, pero también en cualquier otra parte del país, tenemos necesidades muy específicas y hay organizaciones que se dedican a ayudarnos. Muchas veces no sabemos que todo eso está ahí y creo que esta conversación nos va a ayudar mucho a hablar de identidad, hablar de nuestras necesidades, hablar de comunidad y hablar en específico de lo que una organización aquí en Tucson llamada Crecer está haciendo. El día de hoy estoy acompañada como todo el tiempo por mi colega y productora de periodistas Susan Barnett. Hola, Susan. Hola, buenos días. Y tenemos el placer de tener como invitada especial a Imelda Esquer, que es fundadora de Crecer. ¿Cómo estás, Imelda? Muy bien, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias por venir. Teníamos muchas ganas de platicar con Imelda por todo lo que hace ella, todo el equipo de voluntarios, todas las personas que trabajan en Crecer para la comunidad de habla hispana aquí en Tucson. Así es que empecemos, Imelda, por entender un poquito qué es Crecer, cuál es la misión de Crecer y por qué decidiste que hacía falta algo como Crecer aquí en Tucson. Sí, claro. Ahorita que acabas de decir de que muchas veces no sabemos, especialmente no saben que existe Crecer porque es nuevo. Estamos cumpliendo el primer aniversario operando pues oficialmente en la comunidad de Tucson para la comunidad que habla español. Y pues muchos no conocen qué es Crecer. Pues la misión de Crecer es lo que acabas de mencionar ahorita en varias palabras, es identidad, es español, es lengua, es cultura, es tener un espacio donde nosotros podamos reunirnos y podamos ser bienvenidos y que sea nuestro espacio. Cuando decidimos iniciar Crecer, no queremos una esquina en un edificio, queremos todo el edificio. Para la comunidad que habla español, especialmente para mujeres y sus familias, sus hijos, toda la familia, lo que conforma una familia. Y pues también que son las necesidades que tiene nuestra comunidad. Y pues no es muy difícil entender las necesidades y cuando no las entendemos no hay como preguntarles a ellos mismos sino asumir. Pero realmente Crecer es la voz de la comunidad, no es algo de nosotros. Me encantó la frase de que no queremos una esquinita porque como hemos hablado muchas veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en entornos laborales, literalmente la parte en español está en una esquinita del edificio, ¿no? Sí. Como que a veces vivimos así. Exacto, y no somos como en donde está el enfoque. Muchas veces las cosas que están en español o los programas en español están más a las esquinas. Tú dijiste que es un programa nuevo. ¿Cuándo se fundó el programa y cómo te llegó esa idea de pues empezar algo como Crecer? Vuelvo a lo mismo de que yo tengo como 8 años trabajando en como, primero manejaba programas, ¿verdad? Pero nunca me sentí completa, siempre me sentía igual, pues en una esquina. Y dije yo, ¿esto conecta con mis valores? No, absolutamente no, no conecta con mis valores. Pero muchas veces nosotros continuamos como un mecanismo de sobrevivencia, como un mecanismo de que falta de opciones o de valor nosotros mismos para tomar decisiones fuertes en nuestra vida. Pero yo sentía que a mí me hacía falta algo, como que yo no estaba siendo transparente y como que eso no se alineaba con lo que yo quería porque yo misma estaba siendo parte del problema. Porque yo no quiero tener una esquina y no quiero que nuestra comunidad tenga una esquina, queremos todo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo sentirnos completos. Y pues eso fue una de las ideas de que me llevó pues a mí principalmente a decir, y con otras personas, escuchando otras voces, porque no soy la única que piensa así. Hay muchas personas que también sienten esa necesidad de sentirse completos, sentirse bienvenidos, sentirse que no es un pedacito en una parte o un retazo en una parte, sino que somos toda la tela, ¿no? Entonces, aunque estemos hechos de pedacitos como las colchas esas, ¿verdad? Sí, como de mosaicos. me vino a la mente las colchas que hacían nuestras abuelas de diferentes retazos aquí y allá, ¿verdad? Entonces, que es bonito, ¿verdad? Entonces, y pues de ahí inició de que la comunidad que habla español en Tucson, Arizona, es grandísima. Es grandísima. La comunidad hispana somos más del 40%.
Desde entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tener nuestro propio lugar donde nosotros podamos fluir y nos sientamos que ese espacio es nuestro? Y así fue como surgió. Así fue como iniciamos. Quiero tomar un momento para decir que se me pasó al principio y en honor a la transparencia yo quiero platicarles que desde que Imelda empezó esto hace un año, Imelda y una colega suya lo empezaron hace un año, lo ha continuado en la dirección Imelda, pero desde entonces he estado un poco cerca de crecer. Aunque soy periodista, estoy también una persona muy involucrada con la comunidad, entonces he participado, he visto la fundación de Crecer, he estado en sus reuniones de la mesa directiva, entonces solo por transparencia lo comento, y la razón por la que estamos platicando Susan y yo aquí en Periodistas con Imelda es porque es un tema súper necesario para la comunidad. Sabemos que hay otras organizaciones con las que también queremos platicar, hay muchas dedicadas a diferentes cosas, pero Imelda siempre ha tenido ese punto, por lo menos en el último año en que hemos estado en contacto, diciendo es más que dar cursos, es más que dar capacitación, es un espacio para la identidad, el crecimiento, la cultura, para florecer, para escucharnos. ¿Y cuáles son algunos de los programas que han creado en Crecer, Imelda, para lograr esos objetivos? Tenemos varios programas ahorita. Nosotros iniciamos con una de las cosas que más necesita, uno de los servicios y programas o cursos, como le queramos llamar, que más necesita la comunidad, pues es hablar inglés, ¿verdad? Pero que no dejemos el español. No dejemos, porque es bonito ser bilingüe, Claro. ¿verdad? Entre más idiomas, más alcance vas a tener. Entonces, y también es necesario para tu trabajo, para comunicarte con los maestros de tus hijos, para ir al mercado, para el doctor, lo que sea, ¿no? Es un lenguaje que también lo vamos a utilizar y es muy necesario. Entonces tenemos esas clases y poco a poquito hemos añadido un extra en esas clases, por ejemplo, a clases de conversación. Antes teníamos nomás gramática, pero ahora tenemos específicamente clases de conversación, también clases de computación, lo que es lo más básico de computación, y tenemos las clases pues, de mentoría para GED, ¿no? Para que hagas tu preparatoria para adultos, y también tenemos grupos de apoyo que nos reunimos los miércoles con diferentes temas que más conciernen, que más dicen, pues a mí me gustaría aprender. Es tan amplio de nutrición, de salud reproductiva, de relaciones sanas, de baile, de salud mental. Entonces, todo también fue en base a una encuesta y con esa misma encuesta nosotros nos hemos dado a la tarea de conectar con otras organizaciones porque nadie lo puede hacer todo solo. Entonces nunca ha sido nuestra intención, no pudiéramos, sería como demasiado, vas a colapsar. Entonces es bonito formar cadenas de apoyo. Este es nuestro espacio, esto es lo que hacemos, pero nosotros también vamos a conectar con las colaboraciones que existen afuera, siempre y cuando pues esas colaboraciones también tengan los mismos valores que nosotros, porque vamos a lo mismo, pues tenemos que hacer honor a nuestros valores y a nuestra ética. Estás hablando del programa de la tacita de té. La tacita de té, sí. Ese programa es tan bonito porque se reúnen miércoles, dijiste. Los miércoles se reúnen a platicar de un tema así, que eligen y que a veces tienen un experto para compartir o una experta. Y entonces son esos temas que nos afligen, que no sabemos qué hacer con, a lo mejor con nuestra salud o con nuestros hijos adolescentes, con... Sí, y son muchas cosas que tú mencionaste que no nos enseñan así directamente. ¿Cómo has visto tú que responde la comunidad a estos programas, a estos entrenamientos, estas cosas? Sí, hemos tenido muy buenas respuestas desde que iniciamos. Inclusive hay gente que nos busca y que empiezan a preguntar por nuestros programas, dónde estamos localizados. Ese no ha sido un problema para nosotros, aunque en las últimas semanas hemos tenido la asistencia en mi historia trabajando en lo que hago, he visto la asistencia más baja en tantos años, 8 años, por decir así, por factores externos, Por la situación política. Por la situación, por factores externos y también hablando de, por ejemplo, hay veces que escucho personas decir que el vivir con miedo, entonces
es, es difícil y a lo largo pues impacta tu salud mental. Entonces nosotros estoy tratando de colaborar con otras agencias encargadas de salud mental para ver cómo podemos traer estas pláticas para aprender cómo llevar a cabo o cómo sobrellevar esta sobrevivencia o este miedo o estos estresantes de la vida, entendiendo que son cosas sistemáticas muchas veces y que nosotros, pero si el cuerpo las reprime y estás en un estrés crónico todo el tiempo también es malo. Entonces, pero hay ciertas técnicas, ciertas herramientas, ciertos ejercicios que puedes hacer. Siempre es identificar lugares en donde sí puedo ser yo, donde me siento seguro, donde me tengo que quitar, donde tengo que ser transparente, y si tengo que llorar, voy a llorar, si voy a gritar, voy a gritar, si voy a reír, donde puedo ser esa persona, donde puedo ser completamente auténtico, puedo ser yo. Porque muchas veces cuando reprimimos ciertas emociones por factores externos, factores estructurales que están pasando, entonces es cuando nuestro cuerpo enferma. Entonces, y por eso es importante tener un espacio que sea todo para nosotros, claro, ¿verdad? Claro. Y es súper importante ese tema porque todos experimentamos el miedo o el nerviosismo de diferentes maneras, estamos quizá en muy diferentes situaciones o momentos de nuestra vida, pero es indudable que la mayoría de la comunidad, por lo menos de habla hispana, estamos sintiendo algo. Y muchas veces hablamos un poquito o estamos conscientes de cómo algo muy personal nos puede afectar, si tenemos un problema en casa, algo así, pero pocas veces hablamos como comunidad de cómo nos impacta algo el nerviosismo. Yo recuerdo en estos últimos meses haber despertado en la madrugada y decir, ¿y si algo muy feo pasa? ¿Y si esto? ¿Y si compro comida y la almaceno? Cosas así como que... Esos pensamientos intrusivos por una manera, pero... y como el miedo individual, pero también el miedo colectivo, ¿verdad? Entonces, y nuestro cuerpo es el primero que nos va a avisar cuando hay una amenaza, cuando no te sientes bien. Entonces es importante, nuestro cuerpo va a reaccionar de la manera más válida, por decir así, hacia una amenaza externa, y el hecho de que tengamos un espacio donde tu reacción se va a validar y que vamos a encontrar esas herramientas para poder trabajar ese tipo de reacciones, ese tipo de emociones. Yo pienso que es importante, y por eso también nosotros queremos tener como esas alianzas con estas clínicas o con estas agencias de salud mental que puedan entender esas reacciones tan únicas de la comunidad, de nuestra comunidad, porque el miedo, todos los miedos son válidos. Tu miedo, el miedo tuyo, el miedo de cualquier persona son válidos. Cada quien va a procesar diferente, cada quien va a ver las cosas, la situación de una perspectiva diferente, dependiendo pues tu nivel de historial o tu nivel de privilegio o tu nivel de opresión. Pero todos son válidos. Imelda, también algunas de las cosas que he visto que Crecer subraya mucho, que le importa mucho, es hablar de identidad y hablar también de otros temas un poquito más profundos como violencia que podemos experimentar. Me gustaría empezar por la identidad. Háblanos un poquito de por qué para ti ese es un tema tan importante, porque no es tan común. Es muy importante el tema de la identidad, hablando un poquitito sobre mi experiencia personal. Yo sentí que siempre en diferentes espacios no era yo auténtica por sobrevivencia también, que tenía que adoptar diferentes máscaras dependiendo en el lugar donde me encontraba, ¿verdad? Y también pues no te sientes bien. Uno quiere ser auténtico siempre, pero a la misma vez no es porque estés usando máscaras como un acto de que te gusta mentir o fingir, sino es un acto de coraje. Yo lo veo como un acto de coraje, un acto de fuerza, un acto también de sobrevivencia, porque a veces te ves forzada a hacer eso, no porque realmente lo quieras hacer. Entonces una vez estaba yo viendo un poema, creo que Maya Angelou, no recuerdo, sobre el poema de la máscara.
y habló mucho de una persona que iba en un autobús en Nueva York, creo, y el autobús cada vez que frenaba esta mujer reía, pero su rostro era fuerte, una sonrisa prácticamente vacía o algo así. Bueno, así lo entendí yo, ¿verdad? Cada persona lo puede entender diferente. Y de ahí vino esa idea de la importancia de las necesidades que tiene el ser humano de conectar y de ser auténtico. Pero muchas veces para conectar tienes que reprimir tu autenticidad. Y lo más maravilloso sería es conectar y ser auténtico, las dos cosas, pero no pasa así en la mayoría de las veces, ¿verdad? No, bueno, no sé si en la mayoría, pero en muchos casos no pasa así. Entonces, hicimos un taller sobre las diferentes identidades o cómo somos multifacéticos y la importancia de la autenticidad y cómo como ser humano tenemos ese derecho de ser nosotros mismos completos. Entonces, ¿y cuándo somos completos? Cuando estamos en espacios donde nos sentimos que somos nosotros y que nos van a validar y que no nos van a criticar y que vamos a sentir que somos bienvenidos y que no tenemos ese miedo. ¿Y dónde se crean esos espacios? Nosotros los podemos crear. Entonces tenemos esa máscara ese taller usando la máscara como para hablar sobre la interseccionalidad y cómo las diferentes identidades que nosotros tenemos, entre más identidades tenemos, más opresión o privilegio, ¿verdad? Vamos a tener. Y entonces, como nuestra máscara muchas veces, y ponemos nuestras identidades, que muchas veces nuestras identidades puede ser un acto de sentirme orgullosa de que soy mujer, pero ser mujer es una identidad. Es una identidad que me va a poner muchas veces no en ventaja frente a la identidad que es el hombre blanco y que habla inglés, alto. Entonces eso la identidad pues ideal. Entonces ser mujer, ser latina, ser divorciada, tener 55 años, ser sobreviviente, todas esas son mis identidades. Mamá soltera, que hablo español, que el inglés es mi segunda lengua, todas esas son mis identidades. Entonces cuando hacemos este taller de la máscara, pues hablamos cuántas de mis identidades me ponen en un nivel de privilegio o en un nivel de opresión. Y cómo puedo yo como abrazar todas mis identidades y sentirme bien sin necesidad de tener una máscara. Entonces usamos el tema de la interseccionalidad para hablar de que somos multifacéticos, todos somos multifacéticos, y cómo podemos encontrar e identificar lugares donde podamos abrazar esas identidades porque son maravillosas y cómo podemos ser nosotros completos con esas identidades. Entonces ese es el tema. A veces cuando hablamos de los temas de violencia de género, siempre buscábamos ser un poco creativos. ¿Cómo puedo llevar ese mensaje de algo que es tan palpable y que a veces es tan incómodo hablar? Pero existe, 1 en cada 3 mujeres, 1 en cada 6 hombres, existe. 1 en cada 3 mujeres. Ajá. La violencia doméstica y violencia sexual, ¿verdad? Entonces, todos conocemos a alguien que está pasando por una situación de violencia y nadie, bueno, no puedo generalizar, no quiero usar palabras así, ¿verdad? Pero cuando te encuentras en un ambiente que no es seguro y que hay violencia, las posibilidades de que alcances tus metas, quizás las puedas alcanzar, pero no van a ser más lentas, ¿me entiendes? Entonces, mucho más difíciles esas barreras. Y tu estado mental y tu sistema nervioso y todo eso, pues van a impactar cualquier tema, cualquier cosa, cualquier objetivo o meta que tengas. Si hay violencia, pues te va a impactar, ¿verdad? Y entonces dije, ¿cómo podemos traer esos temas de una manera, llevar el mensaje, pero combinarlo con arte? Y Crecer tiene mucho arte. Ahora es algo que estamos preparándonos, no lo hemos hecho, pero el teatro.
Entonces queremos hacer teatro, si la vida nos lo permite. Sí, qué bueno. Es algo que, otra idea que tuvimos porque sobre el mito de la víctima perfecta, estuviste, ¿verdad? Yo estuve en un taller de la víctima. Entonces, porque siempre, también eso nació otra idea de que el cuerpo responde a la amenaza de 3 diferentes maneras, ¿verdad? Que es pelear, volar o congelarte. Entonces, cuando hay violencia, si la persona que está enfrentando la violencia pelea como una manera de sobrevivir y defenderse, ante el sistema o ante la comunidad, pues ya no es víctima. Pasa de la criminalización, de ser victimización a la criminalización. Pasa de víctima a agresor, digamos, ¿no? Porque se defiende. Ajá, y entonces esto también surgió de una invitación que tuve a la corte, al City Court, para ver casos, audiencias de violencia doméstica. Y lo que me sorprendió era que creo que de 12 casos, 8 eran mujeres. Entonces aquí como que algo no me cuadraba, ¿no? O sea, viendo las estadísticas. Entonces cuando terminó la audiencia, hablamos con la jueza y dijo que la mayoría de las mujeres estaban ahí por autodefensa. O sea, las acusadas, la mayoría eran mujeres. Ajá, 8. Y estaban ahí por autodefensa. Entonces ya me puse yo pues a hacer investigación, a hacer esto, otro. Dije, sería bueno tener un taller que se llame El mito de la víctima perfecta y hablar cómo la respuesta del trauma, el defenderte es una respuesta totalmente normal ante una amenaza, ante algo anormal que es lo exterior. Y sí hicimos el taller, trajimos testimonios, trajimos un psicólogo, trajimos personas que nos hablaron de recursos, pero dije yo, podemos hacerlo como teatro. Entonces vamos a tener como 3 monólogos con 3 diferentes sobrevivientes. Ellas crearon su propio monólogo. Una va a ser sobre el monólogo de que peleó, la otra que se congeló, y por congelarse también el sistema influyó sobre como que estaba siendo negligente con su familia, y el otro que huyó, ¿no? Son 3 diferentes temas, y luego vamos a tener pues el coro acusador, que es el público. Si no se fue es que le gusta, si peleó es porque ya no es víctima. Y también vamos a tener la parte de la psicología, donde vamos a tener pues una psicóloga que va a hablar del sistema nervioso, cómo respondes del trauma, y luego la parte legal, ¿no? Entonces van a ser varios monólogos y vamos a tener música, vamos a abrir con una canción, con el folclórico, vamos a cerrar con otra canción que habla sobre temas de violencia también, como una manera de concientizar. Entonces, hemos ido evolucionando. Crecer es eso, crecer es imaginarte. La imaginación no tiene límite. Hay muchas personas con talento, hay muchas personas que podemos usar nuestros propios talentos para traer nuestras voces de una manera más creativa, con arte, con teatro, con música. Podemos aprender de diferentes maneras. He comprobado que el arte es una herramienta para donde personas que practican el arte o que tienen acceso a esos recursos de arte es sanador. Tienen más posibilidades de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Pero ¿quiénes tienen acceso a arte? Pues los ricos. ¿Qué escuelas tienen clases de arte? Pues las que están en los foothills, ¿verdad? Entonces pero nosotros podemos crear nuestro propio arte. Por ejemplo, en este caso, ¿las mujeres víctimas van a representarse a sí mismas en el papel de la obra? Así es. Wow. Son tres sobrevivientes hicieron su propio monólogo. En marzo empezamos, ahorita están ensayando individualmente, después vamos a ensayar todas juntas y después vamos a, no sé si lanzar, o sea, ni somos expertas en teatro, ni jamás en mi vida había hecho teatro, ni ellas son actoras, ni sabemos nada de luces, ni de sonido, ni de cámara, ni nada de eso, pero queremos llevar un mensaje. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo van a presentar? Creo que no sé si en abril o en mayo al público, pero para que vengan y nos
califiquen, por llamarlo así, que nos den como una retroalimentación. Entonces, porque queremos aprender, o sea, siempre que nos gusta recibir, como siempre nos gusta recibir las voces externas que nos van a ayudar a crecer, una crítica constructiva. Esto del el teatro es para llevar esas voces más allá y para concientizar a esas voces acusadoras o a esas voces que muchas veces, porque tenemos una cultura de violencia o una cultura que nos enseña que así son las cosas y porque normalizadas, las ¿no? normalizamos exactamente y queremos llevar esas voces un poquito diferente. ¿Te imaginas cuántas mujeres van a sentir? Yo también quiero hablar. Se pueden identificar con esas historias y es una manera muy creativa de presentar como que estos Sí, se van a empoderar porque es una más como nosotros. Sí. Y yo estaba pensando en esas microformas de violencia, ¿no? Que la mayoría tenemos normalizadas, interiorizadas, pero cuántas cosas que no sabemos que es violencia o doméstica o sexual sí lo es. Y Exacto. entonces poder hablar de eso. Qué bueno, me encanta la Sí. idea. A mí también estoy emocionada con lo del teatro. También queremos traer 1 o 2 veces al mes baile. Estaba pensando Se le emocionó. siempre existe ese lema de conecta con tu niño interior y también a veces me pongo pues a pensar en mi casa y digo, pero no existe conecta con tu adolescente interior porque me empecé a acordar de las canciones de Menudo, yo crecí con De los Menudo. 80s, yo también. Y los Entonces dije, 90s, 80s, 90s. ¿qué tal si hacemos baile de esa época? Pero con el propósito de afirmaciones y aceptar nuestro cuerpo como es, porque siempre, no importa la época, si es en los 80, en los 70, en los 90, en el 2020, siempre nos han dicho que nuestro cuerpo debe ser de una manera, ¿verdad? Va cambiando la moda, pero nos dicen cómo Ajá, debe ser. que esas estructuras o esos estándares de belleza y eso, entonces ahorita nosotros, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas de las mujeres que vienen a nuestras clases estamos pasando por la menopausia y nuestro cuerpo pues ha sufrido cambios normales y muchas veces queremos pues aceptar nuestro cuerpo como es. Si eres bajita, alta, como sea tu cuerpo, es tu cuerpo. A tener ese tipo de afirmaciones, hacer ese tipo de meditación, de aceptación, de querernos como somos y transportarnos a esa época cuando estábamos como en la edad del desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra menstruación, de nuestro cuerpo ha cambiado, etcétera, a cómo ahora está cambiando, pero por la menopausia, ¿verdad? Sí. Por otro tipo de cambios y no entendemos y cómo nuestro cuerpo es esa imagen sagrada, por decirlo así, para poder nosotros, queremos primero tener los 10 minutos de afirmaciones, ver nuestro cuerpo, qué pasó en nuestra adolescencia, qué está pasando ahorita en estos años, y luego pues bailar, tener esa alegría y luego cerrar y también traer como artículos que usábamos en aquel tiempo, por ejemplo el Aquanet, ese spray que nos hacíamos. No te tocó, es que Susan es bien joven. Ajá, ese spray que nos poníamos el copete. Era la marca del spray, pero ponía súper duro y ya ves que nos hacíamos crepé con un copetón así. Yo me acuerdo que en Agua Prieta hacía mucho viento y se volaba el copete entero así para acá, Sí, pero todo lleno de spray. Qué suave, qué buena idea. Sí, o me acuerdo que usaban mucho el Angel Face, el crema, polvo para la cara, o los pantalones Braxton o Jordache, o no sé, pero algo así, o eran diferentes tiempos, pero las historias son poderosas porque no mueren cuando las cuentas. Entonces, si nosotros contamos eso que pasaba en nuestra juventud, son poderosas porque las puedes preservar, son cosas positivas y podemos, entonces, igual, pues crecer es desde clases hasta salud mental, arte, movimiento. hasta movimiento
y es todo ser creativo, es todo utilizar tu mente y esos espacios. Y ahorita estaba pensando en cómo cada vez que tenemos transformaciones muy grandes, estamos en silencio y nos sentimos solos. O sea, los jóvenes, los adolescentes, eso es lo que les está pasando, ¿no? Que están enojados con el mundo porque no saben bien qué está pasando con su cuerpo, con quién identificarse, y con quien menos se quieren identificar es con los papás. Exacto. Pero luego nos vuelve a pasar cuando la menopausia, por ejemplo, por lo menos a las mujeres, y lo volvemos a sufrir en silencio. Sí, eso es, mi mamá también anda entrando en la menopausia y estos últimos años ha sido un momento como muy difícil para ella entender los cambios y me lo platica a mí, o sea, yo le pregunto, o sea, hablamos nosotros de la menopausia porque yo como hija pues quiero también ser una persona de apoyo, pero también aprender eso y apoyarnos entre las dos. Creo que es importante tener ese espacio porque en esos momentos sí se siente muy solo. La gente, o sea, mi mamá por un tiempo cuando entró la menopausia le empezó a dar muchos rashes, ¿cómo se dice en español? Rasquera, y no entendía qué le andaba pasando por tantos meses, los doctores no les podían decir qué era la causa, pero a través de platicar con otras mujeres, encontró que eso es algo que pasa, que les pasa a las mujeres. Y me ha dicho mi mamá que hablar con otras señoras que son más adultas, que han pasado por eso, le ha ayudado mucho a ella a entender lo que anda pasando en su cuerpo. Entonces, tener una organización como Crecer que abre ese espacio para que las mujeres puedan hablar sobre temas que normalmente no se hablan o son muy tabú, creo que es muy importante para las Y mujeres. luego poner a las personas, en ese caso a las mujeres, en el centro como protagonistas, porque está muy bien muchas veces que nos traigan un experto y que nos sentemos a escuchar, eso siempre se agradece y siempre se aprende, pero cuando nosotros compartimos a los demás lo que nos está pasando, la conexión es diferente, ¿no? Exacto, sí, y pues sí, tenemos en la tacita de té tenemos temas, incluso el siguiente miércoles vamos a tener el tema de la menopausia. Anoche tuvimos tema de nutrición. En unas cuantas semanas vamos a tener temas de finanzas, porque pidieron también temas de finanzas, también temas de salud mental, de recetas, de qué más, qué otras cosas, del baile. ¿Y dónde puede enterarse la gente que quiera? Porque yo me quiero inscribir en Sí, varios. yo también. Pues tenemos una página web que ahí hay un botoncito para mandarnos mensaje, y ahí está por salir nuestra segunda revista. El newsletter, sí. El newsletter, entonces ahí también dice si quieres ser voluntaria, si quieres participar en nuestros programas, pues ahí hay para que nos mandes un mensaje. Y pues sí, yo estoy muy emocionada porque pues como los sábados pues tenemos las clases, y ahí también las mujeres, nuestras clases son diferentes, o sea, traen enchiladas, traen café, si pueden siempre dicen, puedo llevar a mis niños, pues obviamente nosotros sabemos que el cuidado infantil o cuidado de los niños es otra barrera. Sí, muy grande. Muy grande, no solamente para nosotros, es una barrera y más para la mujer, en verdad. Entonces, nosotros no queremos ser, y los sábados también es bonito, va una persona, vende comida, trae taquitos, trae flautas, trae café, trae fruta, diferentes cosas. Entonces, hay otra parte ya para cerrar, así como hay mucha necesidad para los participantes, también hay mucha gente que quisiera aportar, ayudar, ser voluntario, y muchas veces no encontramos en dónde. ¿Qué oportunidades tiene Crecer para personas que quieran colaborar? Sí, claro. Por ejemplo, sería padrísimo si tuviéramos, quizás el próximo semestre planeáramos como con voluntarios para si llevan niños. Ahorita nosotros quisiéramos hacer más eventos de recaudación de fondos, porque pues necesitamos los fondos para seguir haciendo el trabajo que hacemos. Desafortunadamente no tenemos muchos fondos, muchas aplicaciones que hemos mandado nos las han negado, prácticamente todas, pero aquí estamos. Aquí estamos, y en un año han hecho un montón de cosas. En un año hemos hecho Hace apenas un año que fundaron Imelda, Daniela Muñoz en ese tiempo, que Daniela ahorita no está, pero
lo que han logrado, un montón de programas, un montón de participantes. Sí, hemos logrado Bueno, bastante. bueno. Entonces, también, por ejemplo, si alguien nos está viendo y tiene experiencia en contabilidad, que es una de las cosas que me da dolor de cabeza, entonces tener pues como alguien que sepa de contabilidad, alguien que sepa de sistemas. Muy bien, pues en realidad hay muchísimo que hacer, muchas oportunidades tanto para venir como participantes, como para ayudar, colaborar. La verdad es que es un tema delicado cuando hablamos de las necesidades, de los recursos, de la situación del estrés, pero qué bonito cómo esta conversación se fue moviendo hacia la creatividad, hacia las soluciones, hacia la comunidad, y la verdad es que por lo menos yo termino la conversación con emoción, esperando esa obra, esperando esos bailes y viendo a ver cómo se puede ayudar. Así es que muchísimas gracias, Imelda, muchas gracias, Susan. Y bueno, sin querer ya llevamos 2 episodios al hilo en los que hablamos también de sanación personal, de atención, de autocuidado. Así es que les recomendamos también el anterior episodio con Ela Vázquez de Fluye Meditación y bueno, compartir este episodio con cualquier persona que ustedes creen que le pueda convenir. Mucho éxito para crecer y para todas las organizaciones comunitarias que en Tucson son afortunadamente muchas haciendo este tipo de trabajo. Nos vemos a la próxima acá en Periodistas, que es un video podcast de Somos Tucson.